En el grupo de patologías misceláneas vamos a incluir procesos conjuntivales y corneales que no hemos tocado hasta ahora. Vamos a hablar de degeneraciones conjuntivales, incluyendo allí el pterigium, la pinguécula, la amiloidosis y la keratoconjuntivitis seca. El pterigium es una lesión muy frecuente que se ve clínicamente como una lesión triangular que tiene vasos en su espesor y que por concepto invade el limbo y atraviesa y llega a la córnea. Es una lesión que no solamente se ve en la forma triangular en el paciente, sino que además produce irritación, sensación de cuerpo extraño y en algunos casos inclusive hasta secreción. El pterigium se le han indicado algunas etiologías. La más aceptada es que es una lesión que crece como por exposición crónica a los rayos ultravioleta. Sin embargo, algunos autores indican además que puede estar relacionada disrupción en el proceso de apoptosis normal de un tejido, degradación de proteínas por efecto de inflamación continua e inclusive herpes virus, pero esta última no está comprobada. Algunos han tratado de ubicar un virus de papiloma humano en los pterigium y en este trabajo de hace algunos años, el 50 de los casos determinaron estos autores que tenían VPH estudiado por PCR, siendo los subtipos 6 y 11 más frecuentes. Sin embargo, esto no ha podido ser reproducido en otros estudios. Se piensa además que en el pterigium es posible que se vea en la expresión anómala de P53. En este trabajo, realizado igualmente por algunos autores, se vio a nivel mundial que puede existir, cuando se hace la revisión de la literatura, la presencia de P53 entre un 7.9 y un 100% de los casos. En un trabajo realizado en el instituto en el año 2007, ninguno de los casos de pterigium mostró presencia de P53. Histológicamente, ¿qué observamos? Esto es en la conjuntiva, un epitelio plano, estratificado, que puede ser normotrófico como este, puede ser atrófico e incluso puede verse engrosado, hipertrófico. Pero lo más característico es la presencia de una degeneración basofílica del colágeno en ese estroma subyacente. Acá otro fragmento de una conjuntiva algo plegada, pero lo más importante, como decíamos, es la presencia de esa degeneración basofílica del colágeno y un epitelio que no tiene alteraciones. Con coloración de tricrómico, vemos el epitelio conjuntival en rojo en la foto de la izquierda y en la porción inferior observamos cómo esas fibras de colágeno ya no son verdes sino son rojas por efecto del daño por la luz ultravioleta. En la foto de la derecha se ven esas masas que no son más que el tejido colágeno alterado que además se ha calcificado. Acá vemos los dos elementos, en la porción superior las fibras colágenas degeneradas y en la porción central e inferior la calcificación de las mismas. La pinguécula se ve como una lesión blanquecina que también crece de la periferia al centro, pero que no alcanza el limbo esclerocorneal. Y esa es la gran diferencia entre un pterigium y una pinguécula. Entonces, la pinguécula, en la foto, en el esquema de la izquierda, vemos que no traspasa el limbo, el pterigium lo traspasa y tiene esa forma triangular. Inclusive la pinguécula tiene un aspecto como un poco más redondeado y algunos autores en el pasado inclusive decían que para que sea pinguécula tiene que estar calcificado. Esto no es 100% cierto. Lo que es importante para nosotros como patólogos es que histológicamente el pterigium y la pinguécula son iguales. La diferencia es o está en la clínica del paciente, es decir, si vemos que histológicamente encontramos capa de Baumann, es decir, reconocemos que estamos en córnea, podemos decir con seguridad que es un pterigium. Si no lo vemos,
es decir, si no vemos ese segmento de capa de Bauman en la periferia, decimos o es un pterigio o es una pinguécula, y es el oftalmólogo quien debe decidir entonces de qué se trataba. Por eso es tan importante tener la información clínica completa. Esto es lo que esperamos ver. Entonces, si empezamos a ver esta lesión desde el lado derecho, vemos que esto se trata de conjuntiva, y en la porción central vemos cómo aparece esta línea rosada que corresponde a la capa de Bauman, es decir, que estamos realmente en la córnea. Allí sí podemos decir esto es un pterigio. En un trabajo realizado hace algunos años, tomamos 5 años como referencia, allí teníamos 764 muestras de conjuntiva, de las cuales 145 venían clínicamente diagnosticadas como pterigio. Y nos dimos cuenta que el 20% de ellas al final no eran pterigio. Ajá, ¿pero qué eran? Un amplio rango de lesiones que iban, y esto es lo más importante, incluían lesiones premalignas y malignas, tumores benignos, lesiones quísticas, muestras inadecuadas, otras muestras y presencia de coristomas. ¿Por qué la importancia de esto? Si todas esas lesiones venían clínicamente con un diagnóstico clínico de pterigio y al final terminaron siendo lesiones que podían llegar a ser una lesión maligna, todos los pterigios que se le reseca a un paciente debería ser estudiado en un laboratorio de anatomía patológica para poder determinar si es realmente un pterigio o es otra lesión que simula un pterigio. Entonces, para recordar la diferencia entre un pterigio y una pinguécula, desde el punto de vista histopatológico solamente lo podemos decidir si vemos la capa de Bauman. Si no, tenemos que preguntar al oftalmólogo si la lesión invadía o no invadía el limbo esclerocorneal. Y el otro elemento importante es recordar que hay diagnósticos diferenciales en pterigio, tanto clínico como anatomopatológicamente, de tal manera que todo tejido que se extrae debe ser estudiado al microscopio. Pasando a la segunda parte de esos procesos misceláneos o hablando ya de los procesos degenerativos, ya en la córnea y los procesos distróficos, tenemos entonces que las degeneraciones de la córnea son alteraciones bilaterales que se presentan normalmente después de enfermedades inflamatorias. Algunas de ellas tienen un componente hereditario, otras son de causa desconocida, se presentan entre la segunda y la tercera década de la vida y son lentamente progresivas. Y de ellas, algunas afectan el epitelio, otras el estroma. En las que afectan al epitelio tenemos la queratitis zika, las erosiones recurrentes, la queratomalacia, la queratopatía por exposición, y en las que afectan el estroma, el arco senil, los pterigios, porque acordémonos que este invade la córnea, la queratopatía en banda, la úlcera de Terrien y la queratopatía lipídica. De las más frecuentes, el arco senil se ve frecuentemente, es esta banda, que no es más que depósitos de material lipídico en la porción subepitelial de la córnea. La queratopatía en banda, como el nombre lo dice, va de un limbo a otro en forma horizontal y corresponde a depósitos de material calcificado subyacentes al epitelio. En los procesos esos son los más frecuentes, en los procesos de distrofias de la córnea, hablamos de lesiones que están localizadas, que a diferencia de las anteriores, particularmente de las primeras, la repercusión funcional y visual es importante, que alteran la transparencia y la refracción corneal, que normalmente son primarias, que tienen un componente hereditario y que tienden a ser bilaterales, que no están asociadas a enfermedades sistémicas, se presentan en forma más precoz en la primera y segunda década de la vida y pueden ser estacionarias o pueden progresar algunas lentamente. Este artículo sobre la clasificación de las distrofias corneales termina siendo muy importante para el estudio de las mismas, ya que en primer lugar habla no solamente del aspecto clínico y las manifestaciones en el paciente y las separa en grandes grupos, las que están comprobadas, de hecho, cuando hay el elemento hereditario, las que no, pero también habla de cómo utilizar la anatomía patológica como herramienta para el estudio de las distrofias corneales. Y ahí tenemos entonces que el patólogo debe estar
puede tener presente el uso de estas coloraciones, donde recordemos que el PAS, colorea de membranas basales, cuando estamos estudiando distrofias corneales, tricrómico de Gomori y de Masson, ya le vamos a ver la importancia, recordando en ello que el rojo se ve en los epitelios, en el músculo, y el verde lo vemos generalmente en el tejido estromal, negro, que sería el tercer color, en los núcleos de la célula. El PAS azul alciano para glicosaminoglicano, el hierro coloidal mucopolisacárido y el rojo Congo que nos determina amiloide. Acá hay unos ejemplos de coloración de PAS, tricrómico de Masson, donde el color es azul para los tejidos, el tejido colágeno, y en el caso de tricrómico de Gomori, el tejido es verde para el colágeno. PAS azul alciano. Y en esa publicación de la revista Córnea, vemos entonces cómo las distrofias corneales pueden clasificarse de acuerdo a la afectación del epitelio o el subepitelio, cuando afectan la capa de Bowman, las que afectan el estroma y las que son posteriores, es decir, de la membrana de Descemet y del endotelio. Hay gran cantidad de distrofias, unas más frecuentes que otras, y de ellas, por ejemplo, las distrofias epiteliales, las más frecuentes, distrofia de Meesmann, la distrofia microquística, la enfermedad de Fabry, las distrofias subepiteliales, la de Reis-Bucklers. Dentro de las estromales tenemos la distrofia macular, granular, latiz y de Avellino, la distrofia cristaliniana de Snyder y las no heredofamiliares como son el queratocono y el queratoglobo. La distrofia granular tiene una herencia dominante y se ve un depósito de material en el estroma, como vemos acá, el estroma superficial, inclusive afectando parte del epitelio. Acá lo vemos con tricrómico de Masson, el depósito en el tercio anterior. En segundo lugar, la distrofia macular, que tiene la desventaja que afecta primariamente el eje visual, es más central y el resto de ellas son más periféricas. Tiene herencia recesiva y se ve como una mucopolisacaridosis central, y ese depósito de ese material, como estamos viendo aquí, estos mucopolisacáridos en todo el espesor de la córnea, inclusive afectando el epitelio en forma importante. En unas fotos de un caso muy viejo de archivo vemos cómo se ve el depósito del material entre esas fibras de colágeno de la córnea, y lo vemos en todo el espesor del estroma. La distrofia latiz es de herencia dominante y allí vemos que es un material de amiloide, fíjense aquí, material homogéneo. En la foto de la izquierda vemos el depósito de material homogéneo, en la foto de la derecha con el rojo Congo antes de hacerle la polarización y se ve el material depositado. La cuarta es la distrofia de Avellino, que es una combinación entre la suma de dos elementos, la distrofia granular, que ya habíamos visto que era la que tenía los depósitos que se veían con el tricrómico, y la distrofia latiz, que es la misma distrofia reticular, que es la que colorea con rojo Congo. O sea, aquí tenemos la mezcla de los dos elementos y vemos cómo el epitelio en la porción superficial y mostrado en rojo está afectado con edema importante de las células, y observamos esa proliferación de tejido subyacente al epitelio y por delante de la capa de Bowman. Acá con el rojo Congo vemos el depósito de material. Dentro de las distrofias endoteliales, la más frecuente es la distrofia de Fuchs y tiene una herencia dominante. Su alteración, como es en el endotelio, muestra unas excrescencias a manera de, clínicamente han sido descritas como verrugas, y no es más que acúmulo de material de membrana basal producto de células endoteliales enfermas. Tienen ese aspecto como si fueran unas pequeñas excrescencias, y como en las células del endotelio está la regulación de las bombas sodio-potasio que contribuyen
a mantener la transparencia corneal. En algunos casos inclusive el epitelio se edematiza y empiezan a aparecer estas bulas. Acá vemos las excrescencias y llama la atención la ausencia casi total de células endoteliales. Mucho mayor aumento, vemos que no hay células endoteliales entre una excrescencia y otra. La consecuencia en el epitelio es un edema intracelular e intercelular. Por supuesto, eso no es lo esperado, y este hidrops corneal hace que muchos de estos pacientes ameriten trasplante corneal. Otras de las distrofias posteriores, tenemos la distrofia, dentro de las distrofias endoteliales, la distrofia polimorfa posterior, donde hay un crecimiento como si fuera una membrana basal, pero duplicada, como vemos en la fotografía. Nuevamente, el hecho de que esa membrana basal sea una membrana basal enferma hace que, en consecuencia, el epitelio en la parte superior se altere, se torne adelgazado y pierde todas las capas normales del epitelio corneal. En un trabajo de recopilación de 10 años en la Universidad de McGill, en Canadá, se estudiaron 885 queratoplastas penetrantes, viendo que el 2.9% correspondieron a distrofias estromales y de ellas, por frecuencia, 65% distrofia latiz o reticular, 19.2% distrofia de Abelino, 11.5% distrofia granular y 3.9% distrofia macular. Para recordar entonces los procesos corneales que pueden tener degeneración o distrofia y las características de cada uno de ellos, la clasificación de las distrofias según el artículo mencionado, ya que nos evidencia y nos separa según la estructura o la parte de la córnea afectada, y por supuesto la ayuda de la histopatología y la histoquímica en el estudio de las distrofias corneales.